Francia, 1944. El desembarco de Normandía ha sido un éxito y las tropas aliadas marchan a través de París frente a una multitud que celebra la liberación de la capital. Los alemanes han sido expulsados y la moral de los soldados se encuentra bien alta para afrontar un largo camino hacia Berlín. Las fuerzas estadounidenses encabezan la misión, decididas a hacer historia y arrasar con cualquier nazi que se cruce por su camino. Pero lo que no saben es que pronto esa enorme confianza se topará con un infierno verde. Hablamos del bosque de Hürtgen en Alemania, un terreno hostil que se interpuso entre los norteamericanos y su objetivo de gloria. Allí sufrieron la peor derrota de la Segunda Guerra Mundial, con una batalla que provocó decenas de miles de bajas y un impacto anímico impresionante. En este nuevo video de historia militar, descubriremos cómo los sanguinarios combatientes del Tercer Reich dieron el mayor golpe de toda la contienda a los soldados de Estados Unidos. Quédate con nosotros y conocerás todo acerca de esta verdadera picadora de carne. For around 5 months, the forest was the scene of successive, bitterly fought battles between the American and German armies. Although the Americans had more troops and were better equipped, their attempt to drive the Germans out of the forest was a military disaster. En septiembre de 1944, las tropas aliadas parecían invencibles. Habían logrado reconquistar Francia y Bélgica de una manera más sencilla de lo que se preveía, y el ritmo de su avance sorprendía al enemigo. Cada paso hacia el frente parecía una nueva y fácil victoria. No podía ser de otro modo, o al menos eso creían. Desde el desembarco de Normandía en las costas francesas, el optimismo se había instalado, creciendo más y más. No obstante, cuando se encaminaban a la gloria que significaría cruzar los límites hacia Alemania, comenzaron los problemas. La persecución de nazis a través del territorio ocupado comenzó a ralentizarse debido a que las líneas de suministro se volvían cada vez más largas para los soldados estadounidenses, británicos y canadienses que habían encabezado el día D. Además, mientras más cerca se encontraban de su territorio, los combatientes del Tercer Reich contaban con mayor posibilidad de llevar a cabo una exitosa resistencia debido al Muro Occidental. Ese era el nombre con el que los alemanes llamaban a la línea defensiva que se había construido a lo largo de toda su frontera a finales de la década de 1930, desde los límites con Países Bajos hasta la región vecina con Suiza. Contaba con más de 18.000 búnkeres, túneles y trampas para tanques, lo que dificultaba el avance de los aliados, quienes conocían esta gran infraestructura como la Línea Sigfrido. Más allá de todos los obstáculos, la alianza encabezada por Estados Unidos como el país con mayor participación tenía en claro sus próximos objetivos estratégicos. El principal era cruzar el río Rin para romper definitivamente el cerco alemán y lograr encaminarse hacia la ocupación de la nación de Adolf Hitler. No obstante, en ese viaje buscarían cumplir otras metas, como la de destruir las represas de la cuenca del Ruhr. Esa región estaba dotada de 6 importantes construcciones que se encargaban de acopiar y suministrar agua a las plantas termoeléctricas, hidroeléctricas y sobre todo a las refinerías de acero asociadas a la producción bélica. De esta manera, si los aliados conseguían derribarlas, lograrían mermar la producción de armamento alemán. Aún con la confianza elevada, comenzaron su avance hacia el blanco, y fue allí cuando se encontraron con la primera señal de alarma. Al llegar a la ciudad de Aquisgrán, se encontraron con unos 5.000 soldados nazis que demostraron ser feroces defensores de su territorio y provocaron grandes bajas a las fuerzas enemigas, aprovechando las fortificaciones del Muro Occidental y utilizando el bosque de Hürtgen como base. In September to October 1944, at the ancient city of Aachen,
everyone assumed that the shattered German army that had lost the Battle of Normandy in the summer and had retreated back to Germany would remain shattered and easy meat for the advancing US, British, Canadian and French armies. But events at Aachen had proved them wrong. Los aliados se habían topado con un escenario impensado, pero eso no hizo revertir su sentimiento de superioridad abrumadora. Sabían muy bien que contaban con más hombres y armamento que sus rivales. Por esa razón, casi sin dudar, los altos mandos de las fuerzas estadounidenses decidieron llevar el poderío americano a aquel territorio agreste para acabar con los alemanes. ¿Se trataba de una buena idea o estaban tomando un riesgo más allá de lo que conocían? Para determinarlo debemos hacer un análisis del bosque de Hürtgen, lugar que ocupa una zona entre el río Ruhr y Aquisgrán. En otoño y principios de invierno de 1944, el clima era frío, húmedo y nublado, lo que a menudo impedía el apoyo aéreo. Además, el denso bosque y el terreno accidentado también negaban el uso adecuado de la superioridad que tenían los aliados por aire, padeciendo grandes dificultades para localizar objetivos. El arbolado espacio solo se encontraba interrumpido por pocas carreteras, pero el movimiento de transporte estaba restringido, ya que un constante fango dificultaba el tráfico, especialmente de vehículos pesados como tanques. Como si estas condiciones fueran poco, los defensores alemanes habían preparado la zona con fortines improvisados, campos de minas, alambre de púas y trampas explosivas. Todo oculto por el barro y la nieve. A eso se le sumaban numerosos búnkeres de hormigón, en su mayoría pertenecientes a las defensas profundas de la línea Sigfrido. El denso bosque tampoco permitía establecer con facilidad una línea de frente o estar seguro de que una zona había sido despejada del enemigo. La pequeña cantidad de rutas y claros en el monte también había permitido a los equipos alemanes, que contaban con ametralladoras, morteros y artillería, preparar sus armas con antelación y disparar con precisión. Debido a la sumatoria de estos motivos, la ventaja numérica de los estadounidenses perdió relevancia frente a los problemas logísticos. Sin dudas, los norteamericanos estaban a punto de dar una lucha para la cual no estaban listos, y los nazis recibieron el avance con los brazos abiertos. The Germans were surprised and delighted that the Americans decided to advance through the Hürtgen forest. Field Marshal Walter Model, commander of German Army Group B, knew that his forces could hold the forest against all comers. At a stroke, the Americans' massive advantages in numbers, vehicles and air power would be severely diminished in the deep, dark forest. A pesar de todos los factores en contra que tenían las fuerzas aliadas, y en especial las estadounidenses que llevarían a cabo el ataque al bosque de Hürtgen, no se perdía el optimismo. Luego de la batalla de Normandía, se presumía que muchos alemanes habían tomado la postura de que la guerra estaba perdida. Sin dudas, aquel había sido un punto de inflexión en la contienda. Los nazis se enfrentaban a un panorama complicado, ya que también se encontraban con problemas para hacer frente al ejército rojo de la Unión Soviética, que avanzaba ferozmente y provocaba numerosas bajas al Tercer Reich. La llegada de norteamericanos y compañía fue un gran dolor de cabeza para Hitler, quien ahora tendría que sostener 2 combates en simultáneo para mantener el terreno ganado durante la expansión en los inicios del conflicto. No obstante, a pesar de que la moral de sus hombres parecía caerse a pedazos, el Führer se esforzaba por mantener las esperanzas y motivarlos a no bajar los brazos. Necesitaba que siguieran dando batalla. For the German troops, the war was, in effect, already long lost. An den Sieg geglaubt. Even the young soldiers, those who could reflect, didn't believe in victory. You just wanted to survive, to come home safe and sound. But Nazi war propaganda portrayed a completely different picture.
An der Westgrenze haben unsere Truppen trotz schwerster Angriffe unter erheblichen Verlusten für den Feind ihre Stellungen behauptet. Si bien en la actualidad sabemos que la información del anuncio era falsa, los líderes nazis en ese momento gobernaban la mente de las masas a través de un enorme dispositivo publicitario. Una nueva ola de esperanza motivó a los guerreros alemanes, que comenzaron a creer que existía una oportunidad de soportar la embestida enemiga. El problema sustancial eran las grandes pérdidas sufridas, y aunque Hitler sabía que no serviría de nada en términos bélicos, convocó a todos los compatriotas a participar de la defensa. No importaba si eran personas de edad avanzada ni si eran niños. De hecho, los miembros de las juventudes hitlerianas, organizaciones que buscaban educar a las próximas generaciones con la ideología del Tercer Reich, también fueron enviados a sumarse a las filas de las Fuerzas Armadas. Del otro lado, los estadounidenses buscaban solucionar sus inconvenientes con las líneas de suministros y terminar de planificar el ataque final antes de invadir el territorio de Alemania. Asimismo, frenaron su camino dando el espacio perfecto para que los nazis construyeran la base de su último gran golpe. The advance ground to a halt just behind the German border. That gave German forces time to rebuild their lines of defense. Until then, the Wehrmacht had only stationed isolated units in the northern Eifel. Meanwhile, preparations were underway for the Volkssturm, old men and boys, the home guard for Germany's last-ditch defense. In a televised address, propaganda minister Joseph Goebbels called on his compatriots' determination. Eher würden wir uns die Hände blutig arbeiten und würden wir bis zum letzten Atemzug kämpfen, ehe dass wir zuließen, dass der Feind das deutsche Land besetzte und uns seinen Willen aufzwängt. Para el 16 de septiembre de 1944, cada uno de los bandos había jugado sus últimas cartas. Los estadounidenses mantenían la confianza ganada desde el día D, mientras que los nazis buscaron encender el orgullo alemán para dejar la vida por la patria. El momento de la verdad llegó, y así comenzó la primera fase de la batalla en el bosque de Hürtgen. Como mencionamos, el siguiente objetivo de los norteamericanos era alcanzar el río Ruhr y poner fin a la industria bélica de sus enemigos. Para ello, la tarea comenzó con diferentes unidades y regimientos de infantería, que rápidamente actuaron en la periferia del espacio densamente arbolado. Un ataque durante el primer día de acción capturó el pueblo de Scheffenhütte, ubicado al norte del bosque, y a pesar de encontrar algo de resistencia, se contabilizaron muy pocas bajas para los estadounidenses. La división había sorprendido a los alemanes, pero carecía de la fuerza para seguir adelante, ya que 2 de sus batallones estaban comprometidos con otra misión en el sur. Envalentonados por el éxito, los norteamericanos trataron de asestar un nuevo golpe en la cresta Höfen-Alsen, una línea rocosa que permitiría avanzar hacia nuevas ciudades. Pero llegó el primer revés. La defensa alemana había logrado una posición ventajosa en su preparación y rechazó ferozmente a los aliados con fuego de artillería. Los enfrentamientos continuaron con la captura de Lammersdorf, donde nuevamente la infantería de Estados Unidos consiguió prevalecer, aunque no pudieron desalojar a los enemigos atrincherados en los árboles detrás del pueblo, y al tratar de atacar una colina cercana, sufrió grandes pérdidas. Al no poder acabar con los nazis escondidos en los alrededores, los comandantes de la ofensiva decidieron avanzar a través del bosque hacia el noreste y capturar Hürtgen y Kleinhau. Aquella incursión comenzó el 19 de septiembre con repetidos intentos de atravesar el denso terreno, pero el resultado siempre era el mismo: la muerte. Las condiciones del lugar provocaban que el desplazamiento de las tropas fuera lento y muy calculado, lo que los convertía en un blanco fácil para los alemanes ocultos en los búnkeres que habían preparado en posiciones estratégicas. Desde allí masacraron a sus rivales una y otra vez sin piedad. It's not as if forests are alien to Americans. It's always highly problematic for an army to fight in wooded terrain.
Aber es ist generell so, dass eben Panzer nicht einfach durch Wald fahren können. Tanks can't just drive through forests and over large trees. Räume einfach umfahren können. Das heißt, man muss tatsächlich First, you have to cut paths through them. Estas complicaciones se hacían evidentes durante la misión de los norteamericanos, que ahora trataban de mantener una posición defensiva. El 5 de octubre, buscando una victoria estratégica, otro regimiento continuó con ataques a ciudades linderas como Schmidt. La carretera Monschau-Düren, que podía ser una vía para la llegada de refuerzos alemanes, fue cortada rápidamente, pero eso no impidió que las tropas nazis ya presentes en el lugar provocaran bajas significativas. Para tomar dimensión de la masacre, después del primer día de la ofensiva, uno de los batallones estadounidenses se redujo a 1/3 de su tamaño. Y para el 16 de octubre, un mes más tarde de comenzada la batalla, las fuerzas norteamericanas solo habían logrado avanzar 2.700 metros a costa de 4.500 muertes. Mientras más se internaban en el extenso bosque, el suministro también se dificultaba, y cualquier ventaja que los combatientes americanos creían tener se desvanecía rápidamente. Sabían que todo se había resumido a una guerra de infantería, ya que el terreno no permitía ningún otro tipo de incursión. Todo esto provocaba un entorno de sufrimiento para los soldados que estuvieron varias semanas enfrentándose a los cañones enemigos, pero también al hambre, al frío y al agotamiento. La dureza del clima en el bosque era impresionante. La falta de una comida caliente tampoco ayudaba. Los estadounidenses carecían de una cantidad de ropa acorde a las bajas temperaturas y al constante barro en el que se enterraban y congelaba sus pies. Hacia finales de octubre, una nueva unidad norteamericana llegó para relevar a los exhaustos hombres. Lo llamativo fue que, a pesar de que la misión no iba para nada bien, el regimiento que tomaría el lugar en el campo había recibido la orden de continuar con el mismo rumbo de acción. Las bajas se acumulaban. El plan había fracasado, pero eso no motivó a ningún cambio en la táctica del comando estadounidense. Las recargadas fuerzas tenían como próxima meta la captura de Fosenac y la línea de árboles frente al pueblo de Hürtgen a través del valle de Kalm. Sin embargo, los estadounidenses cometieron errores cruciales al intentarlo. El primer problema fue la falta de patrullaje en aquella región del bosque. Eso habría dado señales de la trampa que preparaba el enemigo en el lugar. Luego también faltó el análisis del terreno. Sin ese paso, se aprobó el extremadamente estrecho sendero de Kalm como la principal ruta de suministro de la división. Tanks crashed down the slopes and many soldiers collapsed from exhaustion. The battle in the Kalm Valley, which the Americans subsequently referred to as Death Valley, claimed countless lives on both sides. Posiblemente este haya sido el combate más feroz de la primera etapa, ya que los alemanes estaban preparados y esperando el avance de sus enemigos. Los obstaculizaron con un campo minado que hizo volar asientos por los aires, y luego atacó a los demás con fuego de mortero y artillería. Tras varios días, los estadounidenses habían conseguido avanzar poco más de 1,5 kilómetros, pero las bajas se seguían acumulando. Por cada metro ganado, decenas de vidas se perdían. Tuvieron que pasar varias semanas antes de que los soldados norteamericanos recibieran la orden de retirarse de las posiciones de Schmidt y la ruta de Kalm donde estaban siendo masacrados. Para ese momento, un médico alemán negoció un alto al fuego no oficial con los enemigos para atender a los heridos de ambos bandos. Esto significó un respiro para los soldados de Estados Unidos que se encontraban rodeados. The U.S. troops were literally bogged down. Plans for a second advance had to be repeatedly delayed. As one GI later said, anyone who says he knows where he'd been in the forest is lying. La segunda fase de la batalla se inició con las fuerzas estadounidenses totalmente diezmadas.
Solo 2 regimientos se encontraban completamente efectivos para lograr los objetivos de la misión, mientras que todos los demás habían sido gravemente golpeados. Durante varias semanas se sometieron al letal fuego de la contraofensiva alemana, que resistió en distintas posiciones a lo largo del bosque. Más allá de las bajas que se seguían acumulando producto de los sanguinarios enfrentamientos, el 29 de noviembre los norteamericanos lograron ocupar Hürtgen. Desde allí continuaron su camino hacia el objetivo, el río Ruhr. Del 1 al 12 de diciembre, nuevos regimientos de infantería estadounidenses volvieron a relevar a los elementos cansados por el combate. Al día siguiente ya se encontraban atacando Kösternich. Este pequeño pueblo representaba un punto alto desde donde podrían detectar la concentración de las tropas alemanas que se preparaban para la última operación organizada por Adolf Hitler, la Batalla de las Ardenas. Si bien las fuerzas norteamericanas consiguieron apropiarse de esa locación, un feroz contraataque nazi recuperó el lugar estratégico. Finalmente, el 16 de diciembre de 1944, tuvo lugar la última jornada de lucha en el bosque de Hürtgen. Luego Alemania abandonó esa locación para dedicarse a otra batalla, la que sería su última ofensiva de la Segunda Guerra Mundial en la región de las Ardenas. En aquel escenario se dio la derrota decisiva que acabó con el ejército nazi, reduciéndolo a una simple fuerza defensiva hasta la caída del régimen. The fighting in the Hürtgen forest was over, but the war had left a trail of destruction, a ravaged landscape whose scars are still visible today. American soldiers began clearing the mines that were buried everywhere. German prisoners of war were forced to help them. But they could only remove a small number of the deadly devices. Aquella brutal guerra que se tildó como una picadora de carne, solo se terminó porque los nazis estaban decididos a concentrar su poder en otra operación. Sin embargo, eso no impidió que en el camino dejaran en evidencia las fallas de los estadounidenses, que perdieron al menos 33.000 de sus 120.000 hombres en la batalla. Por su parte, los alemanes, que habían comenzado con un número menor de soldados rondando los 80.000, tuvieron 28.000 bajas. Ya sin la presencia de las fuerzas de Hitler, los norteamericanos volvieron a atacar el bosque de Hürtgen a principios de febrero de 1945, logrando acabar con un puñado de soldados que habían quedado en la zona. A mediados de ese mes, las tropas tomaron las represas del Ruhr, cumpliendo el costoso objetivo. La cantidad de muertes había sido en vano y solo sirvió para provocar violentas respuestas del régimen del Führer con los únicos que no podían defenderse. In the Hürtgenwald meant just a minimal delay of the inevitable. Geringfügig verzögert und es hat eben dazu beigetragen. And it indirectly contributed to the continuation of the murders in the concentration and extermination camps and in the prisons and other places until the very last second of the Third Reich. Dieses Regimes weitergehen konnte. Concluido todo el dolor que conllevó la Segunda Guerra Mundial, esta batalla fue sometida a un gran debate que gira en torno a si el plan de combate estadounidense tenía algún sentido operativo o táctico. El análisis sostiene que los aliados subestimaron la fuerza y la determinación que aún quedaba en la mente del soldado alemán, creyendo que su espíritu de lucha se había derrumbado bajo la presión del desembarco de Normandía y la liberación de Francia. Sin lugar a dudas, aquel pensamiento de los norteamericanos provocó un gran saldo negativo que será recordado por siempre como el golpe más duro recibido durante la contienda en el frente occidental. El 20 de noviembre de 1943 inició una de las batallas más sangrientas de la campaña del Pacífico. Bajo el intenso fuego de las ametralladoras japonesas,
los estadounidenses comenzaron un valiente y desesperado asalto en la diminuta isla de Tarawa. Los marines ya estaban familiarizados con la tenacidad de sus enemigos, pero aún así no esperaban el baño de sangre que se desataría. Miles de norteamericanos murieron en las primeras horas de la batalla, convirtiendo al desembarco en uno de los más letales de toda su historia. Los japoneses, a pesar de estar superados en número, tenían un objetivo claro: defender la isla hasta la última gota de sangre. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre la batalla de Tarawa, una de las más brutales de la Segunda Guerra Mundial. El año 1943 estaba llegando a su fin cuando las fuerzas estadounidenses se encontraban preparando el lanzamiento de su ofensiva sobre los territorios del Pacífico Central. El objetivo puede parecer insignificante, pero tenía un valor inmenso para la campaña contra el Imperio japonés. Se trataba de Tarawa, una pequeña isla de menos de 5 kilómetros de extensión, controlada por los británicos hasta la ofensiva nipona a fines de 1941. A pesar de su remota ubicación, contaba con un aeródromo que los norteamericanos deseaban arrebatar de las manos de su enemigo. Hacerse con el mismo era el primer paso en una estrategia que, de ser exitosa, llegaría hasta las mismas puertas de Japón. La segunda división de marines fue encargada de llevar a cabo este peligroso operativo. Con aproximadamente 20.000 hombres, superaban ampliamente a los defensores, quienes contaban con solo 5.000 soldados, muchos de ellos civiles forzados a luchar en la batalla. A pesar de la ventaja en combatientes, los estadounidenses no podían subestimar a su enemigo. Ya habían experimentado la tenacidad japonesa en la campaña de Guadalcanal, terminada el 9 de febrero de 1943. A pesar de que los norteamericanos se habían alzado con la victoria, su costo fue muy elevado. Contaban con el doble de hombres que los japoneses, y aún así más de 7.000 murieron en las arenas y en las selvas de esta isla. El emperador y sus generales dieron una orden contundente a sus guerreros nipones. Deberían luchar hasta la muerte. La rendición era un camino deshonorable. En los meses de conquista habían convertido a Tarawa en una verdadera fortaleza. Había nidos de ametralladoras y casamatas por doquier, con una vista completa a las playas donde desembarcarían sus enemigos. Un complejo sistema de trincheras y túneles se extendía por los 5 kilómetros de la isla, haciendo que los soldados pudieran moverse sin ser detectados. Muchos de ellos sospechaban que no había chances reales de detener a los estadounidenses, pero aún así estaban dispuestos a matar a tantos como sea posible antes de ser abatidos. La inteligencia norteamericana, por su parte, no había podido averiguar todo lo que se propuso antes de que comience la operación. No se sabía, por ejemplo, cuál era la profundidad del arrecife de coral que rodeaba a Tarawa. Si era muy superficial, los vehículos de desembarco se atascarían y los marines deberían hacer el resto de camino a nado, quedando a merced de los japoneses. Aún así, los comandantes de las fuerzas del tío Sam dieron luz verde. El 17 de noviembre, los buques estadounidenses iniciaron una brutal descarga de artillería sobre la isla, con la intención de borrar cualquier defensa del mapa antes de la invasión. Casi 2.000 toneladas de explosivos llovieron sobre Tarawa durante 3 largos días. Los marines festejaban desde los barcos cada vez que observaban un impacto. Creían que cada detonación los acercaba más a la victoria. You'd have thought everybody would have been annihilated. We thought, honestly, that, man, all we got to do is dig a bunch of graves and this battle's over. Sin embargo, la suerte no estaba del lado de los atacantes. Cientos de japoneses murieron producto de la artillería,
pero el grueso de las fuerzas consiguió sobrevivir al ataque en los búnkeres y túneles subterráneos. Cuando los buques detuvieron sus disparos, fue una señal clara de que el ataque era inminente. Los oficiales nipones ordenaron a sus hombres dirigirse hacia el norte de la isla para aguardar el desembarco enemigo. El 20 de noviembre, mientras los primeros rayos de sol iluminaban el océano, la segunda división de marines estadounidenses comenzó su invasión. Muchos de los hombres, habiendo sido testigos del ataque naval, estaban seguros de que no encontrarían resistencia alguna. Los tanques anfibios fueron los primeros vehículos en aproximarse a Tarawa, y gracias a sus cadenas pudieron trepar sobre los arrecifes de coral. Pero incluso antes de que toquen las arenas, el baño de sangre comenzó. Desde los nidos de ametralladoras y las casamatas, un intenso fuego llovió sobre los norteamericanos. Los disparos atravesaron la armadura de los tanques, matando a muchos de los soldados sin que estos pudieran siquiera apoyar sus botas sobre la isla. Escuadrones enteros fueron eliminados. Los que conseguían llegar a tierra firme se refugiaban donde era posible, pero la playa tenía pocos lugares con cobertura. El número de asesinados estaba creciendo rápidamente. Fue en ese momento que inició su avance la segunda ola del ataque. Mientras los atacantes eran masacrados, las lanchas de desembarco comenzaron a acercarse a las costas. Sin embargo, aquí fue donde la falta de información en el planeamiento de la ofensiva tuvo sus consecuencias. Como algunos temían, el arrecife era demasiado superficial y los botes que no contaban con cadenas no fueron capaces de treparlos. Así quedaron atascados a metros de las playas y varias unidades japonesas dirigieron sus disparos sobre los desafortunados marines. Los que no morían en el ataque inicial trepaban las paredes de las lanchas y se lanzaban sobre el agua. Pero el equipamiento con el que cargaban era muy pesado, por lo que muchos fueron arrastrados hacia las profundidades. Otros caían alcanzados por las balas. Las aguas azules de Tarawa rápidamente se tiñeron de rojo. I landed with the chief, Corman, a fine young man. He was early 20s, well-trained, very likable, very dedicated, wanted to become a doctor. We jumped out of the landing craft. I happened to jump out on this side, and he jumped out, I think, on the other side. And as we got out, he let out a shriek and a yell. He'd been shot in the leg. I gave him some of my medicinal brandy that I had in my canteen. I had 2 canteens. I wish I'd had both medicinal brandy. So I told him I'd come back in a half an hour. I wanted to get him out of there if I could. He was dead when I got back. Los que conseguían llegar a tierra firme reemplazaban un horror por otro. El fuego llovía sobre ellos desde las docenas de casamatas ubicadas a lo largo de la costa. Los marines estadounidenses no podían ni siquiera ver desde dónde les estaban disparando. Cualquiera que asomara la cabeza sobre la cobertura corría el riesgo de ser abatido por las balas de las ametralladoras. Horas después del inicio de la invasión, los norteamericanos no habían mejorado su posición. De los 5.000 soldados que habían participado del desembarco, aproximadamente 1.500 estaban muertos o mutilados, incapaces de continuar batallando. No sorprende que a partir de este sangriento día, Tarawa pasara a ser conocida como la Playa de la Muerte. Pero a pesar de la enorme cantidad de bajas, los estadounidenses consiguieron establecer una base de operaciones sobre la playa. Desde allí dirigieron ataques de artillería naval que lograron eliminar a gran parte de los japoneses. Las fuerzas niponas se retiraron, brindándole a los marines unas preciadas horas de paz. Los maltrechos hombres fueron capaces de tratar a sus heridos y reunir a sus muertos. A pesar de haber experimentado el desembarco más sangriento en lo que iba de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos esperaban que la situación empeore aún más. Sabían que un contraataque nipón estaba casi asegurado, y varios pensaban que debido a la enorme cantidad de bajas sufridas, no podrían resistirlo.
Sin embargo, para su sorpresa, la noche transcurrió sin alarmas. Los marines no lo sabían aún, pero las fuerzas japonesas se encontraban en una situación extremadamente precaria. Durante los ataques de artillería naval que apoyaron a la invasión estadounidense, uno de los proyectiles había caído directamente sobre un grupo de oficiales. Entre los muertos se encontraba el almirante a cargo de la defensa de Tarawa, junto con varios de sus principales consejeros y generales. La guarnición de la isla había sido decapitada y los soldados imperiales se hallaron en un caos total. Nadie sabía quién estaba al mando y las órdenes dadas eran contradichas minutos después. El 21 de noviembre de 1943, los marines aprovecharon el respiro para llevar más hombres a la costa. Los japoneses continuaron atacando a las lanchas de desembarco, pero su ofensiva había perdido impulso y las bajas estadounidenses fueron mucho menores. El siguiente objetivo para los aliados era capturar el aeródromo en el centro de la isla. Debían moverse con extrema cautela, ya que los nipones eran expertos en usar la jungla para camuflarse. Los francotiradores se escondían en las copas de los árboles, desde donde abatían a los marines sin ser vistos. También utilizaban los túneles subterráneos para atacar desde la retaguardia y sembrar el caos entre sus líneas. Pero a pesar de que estas ofensivas conseguían acabar con decenas de soldados norteamericanos, los soldados imperiales tenían las de perder. Contaban con peor equipamiento, menor cantidad de hombres y un liderazgo poco definido. Los estadounidenses, con las playas aseguradas, llevaban cada vez más combatientes a Tarawa, hasta llegar a formar una fuerza de 18.000 efectivos. Superaban a su enemigo en una proporción de casi 7-1. Utilizando tanques y lanzallamas para arrasar con todo a su paso, pronto consiguieron avanzar tierra adentro mientras los japoneses se vieron obligados a retroceder cada vez más. It was an organized, by-the-book attack. We used a lot of flamethrowers. We used a lot of hand grenades. We found that smoke grenades were very effective. You throw a smoke grenade in a covered place where there's 6 persons with a machine gun, they don't last very long. El 21 de noviembre terminó con importantes victorias estadounidenses. Sin embargo, no podían bajar la guardia ni un segundo. Cuando pensaban que un área estaba asegurada, los japoneses surgían de sus refugios bajo la tierra para disparar sobre sus espaldas. Tierra adentro, hacia el centro de Tarawa, los oficiales sobrevivientes intentaban imponer el orden entre sus tropas. La mayoría de ellos sabía que su muerte estaba casi asegurada, pero de todas formas, por su honor y el del imperio, lucharían hasta el amargo final. Los escuadrones de marines avanzaban lentamente buscando asegurar cada metro de tierra. Para estas operaciones fue fundamental el uso de los lanzallamas. Estos dragones bélicos eran apuntados directamente a las aberturas de las casamatas o los nidos de ametralladoras. Rápidamente el aire de Tarawa se inundó del humo provocado por la vegetación quemada y los cuerpos calcinados. Los gritos de agonía de los nipones podían ser escuchados por doquier. Para el 22 de noviembre, los estadounidenses controlaban 2/3 de la isla, incluido el preciado aeródromo. Lo único que restaba era eliminar los últimos sectores de resistencia enemigo. Pero esto no sería tarea fácil. Ahora concentrados únicamente en unos pocos puntos estratégicos, los japoneses mataron a muchos marines mientras estos intentaban llegar a sus posiciones. A pesar de que sabían que solo era cuestión de tiempo antes de que sean derrotados, la rendición nunca pasó por las mentes de los soldados imperiales. Al caer la noche, los oficiales ordenaron un masivo contraataque contra las posiciones de los aliados. No era una estrategia con el objetivo de hacerse con la victoria, sino simplemente una forma de morir conservando el honor. Se trataba de una de las llamadas cargas Banzai, la cual sería temida por los marines en todo el Pacífico hasta el fin de la guerra.
Al grito de ¡larga vida al emperador!, casi todos los japoneses que aún sobrevivían comenzaron a recorrer las decenas de metros que los separaban de las líneas enemigas, con la oscuridad como única forma de cobertura. Los estadounidenses, alertados por los alaridos de guerra nipones, abrieron fuego indiscriminado desde sus nidos de ametralladora. La inmensa mayoría de los soldados imperiales cayeron abatidos por los disparos, pero algunos pocos consiguieron llegar a las trincheras de los marines y apuñalarlos con sus bayonetas. Sin embargo, incluso estos no tardaban en morir cuando los norteamericanos conseguían avistarlos. Los únicos que sobrevivían a este ataque suicida quedaban tan heridos que no podían continuar luchando. There was an attack off to our right flank. There may have been 40 or 50 that charged, but they were charging right straight into very heavy machine gun fire. They got in, some of them. They got through. You tried to shoot them with your rifle before they could get their bayonet to you. Para el 23 de noviembre, las fuerzas niponas estaban casi completamente derrotadas. Solo algunos soldados dispersos ofrecían algún tipo de resistencia, la cual era rápidamente eliminada por los marines. Cuando los estadounidenses se acercaron a las últimas posiciones controladas por el enemigo, muchos de los japoneses sobrevivientes decidieron quitarse su propia vida. El suicidio era preferible a la rendición. Hacia el mediodía, los norteamericanos terminaron de asegurar la isla. Los últimos búnkeres en los que aún había enemigos fueron destruidos por la artillería naval, los cañones de los tanques o los lanzallamas. El 23 de noviembre la batalla de Tarawa llegó a su fin. Duró solo 4 días, pero aproximadamente 6.000 personas perdieron la vida y muchos miles más resultaron heridos. Los norteamericanos sufrieron 3.000 bajas y se estima que al menos la mitad de estas fue durante las horas del desembarco inicial. Había sido la invasión naval más costosa de todo lo que iba de la Segunda Guerra Mundial. De la guarnición japonesa, que inicialmente contaba con 5.000 efectivos, sobrevivieron únicamente 17 soldados. Algunos habían desafiado las órdenes de luchar hasta la muerte. Otros se encontraban en tal estado de shock que no podían entender lo que sucedía a su alrededor y fueron capturados sin oponer resistencia. A pesar de la sangre derramada, la campaña ofreció valiosas lecciones para las operaciones siguientes. Si los aliados querían expulsar al imperio japonés de los territorios conquistados en el Pacífico, deberían realizar muchas más de estas invasiones anfibias. Ahora, con Tarawa bajo su poder, el largo camino que conducía hacia Japón se había vuelto más corto. En un frío 17 de diciembre de 1944, los nazis amontonaron a los soldados estadounidenses que habían capturado en un campo cerca de la ciudad de Malmedy. Indefensos, los prisioneros levantaron las manos para mostrar que no tenían ningún arma. Ese fue el momento en que las balas comenzaron a volar. En solo unos pocos segundos la nieve se tiñó de rojo y el ambiente se llenó con los gritos de dolor de los norteamericanos. En tan solo un instante, 84 vidas fueron extinguidas. You figured you would capture, maybe taken back in prison camp. That's what I thought might probably happen if I was caught. But I didn't expect that. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre la terrible masacre de Malmedy. Acompáñanos para conocer lo que ocurrió tanto con sus víctimas como con sus perpetradores. En los últimos meses de 1944, la Alemania de Adolf Hitler se encontraba completamente acorralada. La Unión Soviética había conseguido revertir su desastrosa situación inicial y ahora avanzaba a buen ritmo por el este, arrasando con cualquier nazi en su camino.
Y por el oeste, luego del exitoso desembarco de Normandía el 6 de junio de ese año, los aliados se acercaban cada vez más al corazón del Reich, liberando cada pueblo que encontraban. Los germanos se vieron obligados a retroceder hasta su propio territorio. Por primera vez en lo que iba de la Segunda Guerra Mundial, las batallas se libraban dentro de los bordes alemanes. Para diciembre de 1944, con los mejores ejércitos del eje destruidos o derrotados, y con el invierno aproximándose, todos esperaban que las tropas nazis se resguarden y pasen a la defensiva. Sin embargo, el Führer tenía otra idea en mente. Sabía que no tendría chance de hacerse con la victoria en la actual guerra a dos frentes que se estaba librando, por lo que uno de sus enemigos debía ser eliminado o al menos detenido. Así fue que junto a sus generales más importantes, comenzó a planear la que sería la última ofensiva de Alemania en el conflicto. El 16 de diciembre de 1944 inició la Batalla de las Ardenas, cuando 3 ejércitos acorazados nazis, con casi 500.000 de hombres en total, atacaron a los aliados por el oeste. Los británicos, franceses y estadounidenses fueron tomados por sorpresa, ya que no pensaban que el Reich siguiera contando con la capacidad para lanzar semejante operación. El objetivo de los alemanes era ingresar por el bosque de las Ardenas hasta superar las líneas enemigas y capturar el puerto belga de Amberes. De esta forma tendrían una base por medio de la cual podrían llevar municiones y otros suministros hasta el frente. Uno de estos ejércitos estaba comandado por el coronel Joachim Peiper. Él era un oficial de las SS, la organización más brutal dentro de las Fuerzas Armadas germanas, que había ascendido rápidamente debido a su eficacia y crueldad. Combatió en Francia, la Unión Soviética e Italia, y en todos estos países realizó masacres contra civiles o prisioneros de guerra. Estas cualidades eran las que Hitler buscaba para liderar su gran ofensiva. Commanding the infamous Blowtorch Battalion, Peiper himself was proud of the brutal reputation his men had earned, once writing, "Our reputation precedes us as a wave of terror, and is one of our best weapons. Even old Genghis Khan would gladly have hired us as helpers." Con sus 4.800 hombres, se le había encargado a Peiper capturar el pueblo de Bugny en Bélgica. Este se posicionaba en una importante encrucijada, la cual daba lugar a muchos otros asentamientos, además de encontrarse sobre el río Mosa. Hacerse con este punto era clave para el avance alemán en las Ardenas. En la mañana del 16 de diciembre, los nazis comenzaron su ofensiva luego de un bombardeo masivo a lo largo de un frente de 130 kilómetros de largo. El ejército SS de Peiper se encontró rápidamente con las fuerzas estadounidenses, que ofrecieron una feroz resistencia. Pero los aliados estaban exhaustos luego de meses de constantes batallas. Este factor, sumado a lo inesperado del ataque, provocó que los norteamericanos fueran sobrepasados al día siguiente. Los germanos habían conseguido llegar a la retaguardia de las líneas enemigas, y debido a los ataques en otros puntos del frente, las fuerzas del tío Sam no fueron capaces de perseguirlos. Peiper, sin embargo, se topó con que el camino que pensaba seguir hacia Bugny era impenetrable para sus tanques. Esto lo obligó a desviarse más hacia el norte, en dirección a la ciudad belga de Malmedy. La resistencia en esta zona era leve, ya que el lugar se encontraba aproximadamente a 20 kilómetros de distancia del frente de batalla. Muchos de los hombres estacionados allí eran del personal médico, quienes junto con sus pacientes comenzaron a evacuar la zona cuando llegaron las noticias del avance nazi. Los comandantes estadounidenses, cuando se cercioraron de las intenciones de Peiper, enviaron a algunas de sus unidades a Malmedy. Pero estas divisiones eran en su mayor parte inexpertas y estaban mal equipadas para enfrentarse a los temibles tanques alemanes. Solo contaban con jeeps y otros vehículos ligeros y casi ninguna pieza de artillería.
El 17 de diciembre al mediodía, los acorazados nazis hicieron contacto con los estadounidenses y abrieron fuego. Pronto el caos estalló. I saw an enemy truck column negotiating the intersection, moving south. The lead Panzer opened fire. Several vehicles immediately caught fire. The column became confused and the vehicles began running off the road and into each other. That was the moment to attack. Before reaching the intersection, we were hit by machine gun fire and rifle fire from the dismounted crews. When my lead Panzer had approached to within 60 to 70 meters, the Americans stood up from the roadside ditch and raised their hands to surrender. En tan solo unos minutos la escaramuza había terminado. Los estadounidenses, superados en número y en equipamiento, no tuvieron ninguna chance. Los que habían tenido suerte de sobrevivir al ataque se vieron obligados a soltar las armas y rendirse. Solo un puñado de soldados consiguió huir hacia los campos belgas, escapando de las garras alemanas. Arrastrando a sus cautivos, Paipa siguió su camino hasta la encrucijada de Bugné. Allí reunieron a los norteamericanos con otros prisioneros que habían tomado ese día. Según los testigos, los estadounidenses eran alrededor de 120 y habían sido llevados a una granja donde se los obligó a mantenerse de pie. Los alemanes procedieron a revisarlos atentamente, quitándoles todas sus pertenencias, tales como anillos, billeteras, relojes y fotos. Los soldados aliados se encontraban inquietos debido al comportamiento de su enemigo. Muchos de ellos estaban siendo atendidos por los médicos sobrevivientes de la unidad, pero los germanos se negaron a asistirlos. Durante media hora, los nazis mantuvieron a sus prisioneros allí, al mismo tiempo que alineaban sus tanques justo delante de ellos. Alrededor de 5 o 6 alemanes se encontraban parados cerca de cada vehículo. La tensión en el ambiente se rompió cuando uno de los germanos desenfundó su pistola, la apuntó a la masa de hombres y apretó el gatillo. Inmediatamente comenzó un macabro baño de sangre. Los soldados de las SS abrieron fuego indiscriminadamente contra los prisioneros de guerra, los cuales no contaban con ningún tipo de defensa. Decenas fueron asesinados en solo segundos. Algunos pocos intentaron escapar a campo abierto, pero la mayoría fue perseguida y ejecutada. Cuando los disparos cesaron, el único sonido que podía escucharse eran los gritos agónicos de los estadounidenses heridos, desangrándose sobre la hierba y la nieve. Sin embargo, esto no fue el fin de la matanza. Los alemanes se acercaron metódicamente a los hombres que aún quedaban con vida y los finiquitaron con un tiro de gracia en la cabeza, sin la menor muestra de remordimiento ni piedad. Los pocos norteamericanos que habían podido escapar se escondieron en un café cercano a la encrucijada, pero fueron rápidamente descubiertos por los nazis. Ellos atrancaron las puertas y prendieron fuego el edificio, quemando vivos a los fugitivos. Algunos consiguieron huir por las ventanas, pero los alemanes los estaban esperando. Al igual que sus camaradas, fueron abatidos por las armas de los nazis. 84 personas murieron en la masacre de Malmedy. Los únicos sobrevivientes fueron aquellos que fingieron ser alcanzados por las balas y se arrojaron contra el suelo, o los heridos que pudieron resistir su dolor y no emitir sonido alguno. Debieron mantenerse completamente inmóviles mientras los alemanes caminaban entre los cadáveres, disparándole a cualquiera que mostrara señales de vida. I was conscious as I lay there. I could hear the German voices and laughing. Then I heard pistol shots. And one of my companions, who was lying beside me moaning and spitting blood, was approached by a German who fired 4 shots from a pistol into his body. Una vez realizada esta macabra operación, los alemanes se subieron a sus vehículos y abandonaron la zona para unirse al resto de sus fuerzas. Finalmente, los sobrevivientes pudieron levantarse y buscar atención médica en las posiciones aliadas.
Las autoridades estadounidenses rápidamente se enteraron de lo que había ocurrido en Malmedy y no tardaron en comunicar la historia a la prensa. Los relatos de la masacre llegaron a oídos de gran parte de los soldados norteamericanos. Casi todos ahora estaban al tanto de que los hombres de las SS ejecutaban sumariamente a los prisioneros de guerra. Esto hizo que una terrible sed de venganza comenzara a esparcirse. Incluso se repartieron órdenes no oficiales que cualquier soldado alemán perteneciente a esta organización debía correr el mismo destino que los asesinados en Malmedy. Así se llevó a cabo, por ejemplo, la masacre de Genogne el 1 de enero de 1945, en donde 80 prisioneros de guerra germanos fueron acribillados por los furiosos estadounidenses. Joachim Peiper y su ejército, mientras tanto, continuaron avanzando por el territorio de Bélgica. Hasta el 21 de diciembre, luego de la masacre en Malmedy, cada día se reportaban nuevas ejecuciones tanto de soldados capturados como de civiles, todas ordenadas por el oficial de las SS. También se tienen registros de numerosas violaciones contra las mujeres belgas de parte de sus hombres, las cuales en gran parte terminaban con el asesinato de la víctima. Los números de fatalidades causadas por estas unidades se contaron de a cientos, y la mayoría ocurrieron en el lapso de 7 sangrientos días. Los crímenes cometidos contra sus camaradas motivaron a los aliados, quienes en los días siguientes libraron encarnizadas batallas contra los nazis. Los 3 ejércitos alemanes, incluido el de Peiper, fueron detenidos antes de que pudieran cumplir sus objetivos. Tras duros combates en donde miles de personas murieron, las fuerzas de Hitler se retiraron de nuevo a sus posiciones iniciales antes del comienzo de su ofensiva. El 13 de enero de 1945, habiendo derrotado a las fuerzas cerca de Malmedy, los norteamericanos consiguieron llegar a la granja donde la masacre había ocurrido. Allí fue que encontraron los 84 cadáveres mutilados y congelados bajo las capas de nieve. Las autopsias realizadas arrojaron información que revela lo cruento del acto alemán. Solo 20 de los soldados ejecutados habían muerto producto de la primera tanda de disparos. En 43 casos, la herida mortal había sido una bala en la frente o en la nuca. Estos eran los hombres que habían sido rematados por los nazis luego de que la balacera hubiera terminado. Otros 10 murieron debido a golpes en la cabeza, probablemente con la culata de un rifle, también cuando estaban heridos en el suelo. Los demás estaban tan deteriorados por las semanas a la intemperie que no se pudo determinar la causa de su muerte. Los aliados debieron esperar hasta luego del fin de la Segunda Guerra Mundial para comenzar la búsqueda de los culpables de semejante crimen. Recién en mayo de 1946, un año después de la rendición alemana, Joachim Peiper y 72 hombres de su ejército fueron localizados en distintos campos de prisioneros. Se los sometió a juicio por la masacre de Malmedy y muchas otras, tanto contra civiles como contra soldados cautivos. En total, sus víctimas superaban las 400 personas. Dozens of witnesses appeared for the prosecution, including 7 men who'd survived the massacre, each telling a harrowing tale of cold-blooded murder against unarmed men. On 16th of July, verdicts were finally reached, with 43 men, including Peiper, generally held as the man responsible for the massacre, being sentenced to death by hanging, and a further 23 receiving a sentence of life in prison. A pesar de la sentencia, nadie fue ejecutado por estas matanzas. Para ese entonces, los gobernantes de Estados Unidos deseaban la reconciliación con los alemanes, por lo que para 1956 todos los perpetradores habían sido liberados de prisión. La gran mayoría volvió a la vida civil tanto en Alemania como en otros países, luego de lo que para muchos había sido una sentencia extremadamente leve. Pero no todos pudieron escapar del pasado. Joachim Peiper, ahora viviendo en Francia,
siguió en contacto con sus colegas de las SS. En 1974 fue reconocido por un ex miembro de la Resistencia, quien esparció la noticia de que un nazi vivía entre ellos. El germano dio muchas entrevistas en las que no mostró ningún remordimiento por las masacres que había llevado a cabo y declaró ya haber pagado por sus crímenes. La población local, sin embargo, demostró no estar de acuerdo con él. El 14 de julio de 1976, mientras ocurrían los festejos del Día Nacional de Francia, un grupo de comunistas incendió la casa de Paipa. Cuando los bomberos pudieron extinguir las llamas, encontraron el cadáver calcinado de un hombre el cual se encontraba sosteniendo una pistola y un rifle. Para muchos esto marcó el final del criminal nazi. Otros, sin embargo, argumentaban que el cuerpo estaba demasiado dañado para reconocer su identidad, tal como le había ocurrido a algunos de los asesinados en Malmedy. Cuando algunos de los veteranos estadounidenses que habían estado en Bélgica en diciembre de 1944 escucharon esta historia, declararon que finalmente se había hecho justicia. Así es como llegamos al final de este video y queremos preguntarte: ¿crees que las sentencias para los responsables de la masacre de Malmedy fueron correctas? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.